Hola, yo soy Guri, una artista apasionada por la pintura y emprendedora. Te doy la bienvenida a mi canal, Jugando con Colores. En este espacio, exploramos 3 temas fascinantes para ganar dinero con y en Internet. 1. Mi obra. Aquí te presentaré mis creaciones artísticas. 2. Negocio del arte. Exploramos las estrategias y oportunidades para emprender en el mundo del arte con éxito. 3. Iniciar una empresa a partir del arte. Aprende cómo utilizar el arte como materia prima y aprovechar al máximo el potencial de Internet para crear valor y ganar dinero. En Jugando con Colores, no hablamos de hacerse rico en 5 minutos sin conocimientos ni esfuerzo. Nos enfocamos en hechos productivos, verificables y te brindamos información valiosa sobre conocimientos necesarios para iniciar una empresa. Curva de aprendizaje. Emprendimiento. Trabajo. Planificación. Procedimientos. Procesos. Productos. Resultados, buenos y de aprendizaje. Hecha la presentación, pasamos al tema de hoy. La investigación es el subtítulo de este video, el segundo de la serie, Ganar dinero en Internet con el arte. Aquí voy a hablar de la investigación que me llevó a iniciar Jugando con Colores, un emprendimiento de arte pictórico, en y para Internet. Te recuerdo que, en esta serie de videos, te contaré cómo inicié una empresa de arte en Internet, desde cero y con muy poco dinero, casi nada. Te mostraré cómo identifiqué oportunidades, cómo diseñé un plan de producción, cómo creé un plan de negocios y cómo empecé a vender mis obras. Si no has visto el primer video, puedes hacerlo después de ver este, para que lleves el hilo. Y si no estás suscrito, es un buen momento para suscribirte al canal y activar la campanita. Recibirás la notificación del próximo video y ayudas a crecer el canal. También puedes compartir el video y dar un like. Todo empezó con una pregunta. ¿Cómo ganar dinero en Internet?, que fue cambiada muy rápidamente por otra pregunta. ¿Dónde está el dinero en Internet? Cambiar la pregunta fue muy importante, fue clave, porque una buena pregunta generalmente te lleva a una respuesta que produce más preguntas. Recordé a una maestra de religión que tuve en mi niñez, la hermana Rosa. Ella decía, lo más importante siempre es la pregunta y la calidad de una respuesta se mide por la cantidad de nuevas preguntas que genera. Estoy de acuerdo con ella. Una buena pregunta debe satisfacer la necesidad de saber y al mismo tiempo, sembrar más necesidad de saber y curiosidad, que no es lo mismo, aunque lo parezca. Además, hacer preguntas es la forma más realista de dibujar un proceso nuevo, particularmente en el mundo empresarial. La pregunta, ¿dónde está el dinero en Internet?, no solamente me llevó a la respuesta de esa pregunta, sino que me llevó a las preguntas correctas en el proceso. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para empezar? ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito? Estas y otras interrogantes me permitieron ver la factibilidad de lo que me proponí, iniciar una empresa desde cero y sin casi nada de dinero. Un comentario antes de continuar. Me gustaría mucho que esta serie de videos también sea vista por personas de 55 años en adelante, que deseen iniciar un nuevo camino profesional a partir de ahora, con los conocimientos, experiencia y el tiempo que ya poseen, y agregando conocimientos que son muy fáciles de adquirir hoy en Internet. Un poco eso me pasó a mí con Jugando con Colores. He trabajado en la empresa privada desde el principio de mi trayectoria profesional y usar mis conocimientos y experiencia para emprender con arte ha sido un viaje de descubrimientos y aprendizaje, desafiante y satisfactorio al mismo tiempo. Así que te invito a ver y compartir este video con todos tus allegados en ese grupo etario. Bien, volvemos a las preguntas. Cuando pregunté, ¿qué hago?, después de identificar los 3 rubros de mi interés y seleccionar el arte, la siguiente pregunta fue, ¿en arte? ¿Pero qué tipo de arte? Y la respuesta fue, arte para Internet, pintura, imagen, diseño original, y fue la primera creación del proceso, es decir, creé la categoría. En otro video explicaré por qué no escogí arte digital. Esto es muy importante y merece un tratamiento particular.
la respuesta empezó a despejar algo muy importante, y eso es: ¿cuánto dinero necesito para iniciar? Sin embargo, esa pregunta y su respuesta están más adelante. Lo que sí voy a explicar ahora es el por qué simplificó algo tan importante como él. ¿Cuánto dinero necesito? Definir la categoría de arte que quería crear lo volvió financieramente factible porque abarató muchísimo el inicio del proyecto. Explico. Pintar cuadros requiere de una superficie. Generalmente esa superficie es un bastidor con una tela especial para pintar, llamado lienzo, y esas telas son bastante costosas. Al plantearme pintar para internet, el inicio y producción se abarató, es decir, la inversión inicial y capital de trabajo. Si se pinta para vender en una galería o exponer en un museo, necesitas lienzos, pero si pintas para internet, puedes pintar en papel. Lo descubrí en el proceso. Una tela de 1 metro por 70 centímetros costaba $42 y un pliego de buen papel para dibujar, del mismo tamaño, costaba 10 céntimos de dólar. Es una gran diferencia de costos. Por tanto, la barrera de entrada bajó al mínimo, sin afectar la expectativa de buena calidad. Pasó lo mismo con la pintura. Al definir que pintaría para internet quise hacerlo con colores primarios y muy vivos, y los más lindos colores se consiguen en pintura de aceite. Una lata de pintura de aceite de 1 cuarto para pintar paredes equivale a 7 tubos de pintura al óleo para pintar cuadros, y la lata de pintura para pintar paredes cuesta la mitad de un tubo de pintura al óleo. Es una gran diferencia. Un aspecto clave de pintar para internet es que no solo pintas para el ojo humano, pintas para que un programa informático lea esos colores y reinterprete los colores y la composición, y aquí pongo un punto de atención para más adelante. Entonces, responder la pregunta, ¿pero qué tipo de arte?, le dio viabilidad financiera a mi idea y me ayudó a perfilar el proyecto. A continuación, voy a listar las preguntas que hasta este punto formulé. ¿Cómo ganar dinero en internet? ¿Dónde está el dinero en internet? ¿Qué hago? En arte, ¿pero qué tipo de arte? ¿Cuánto dinero necesito para iniciar? Si quieres iniciar una actividad empresarial, independizarte, trabajar por cuenta propia o ser un autoempleado, es muy importante que empieces el proceso identificando tus conocimientos, intereses, necesidades y aspiraciones, y luego busques los sectores o rubros que calcen con lo que deseas hacer y lograr. Esto es la primera clave de éxito e indispensable para que un emprendimiento sea sustentable. Recuerda que es uno de los propósitos de este canal, que tu inicio empresarial y el mío sean sustentables. Cada proceso de inicio empresarial tiene sus propias preguntas. Estas dependen de lo que te interese a ti, los conocimientos que poseas, el tiempo y tus aspiraciones, y para hacer las preguntas correctas, necesitamos estar muy atentos a lo que pensamos, decimos y hacemos. Por cierto, Elon Musk dice, es más importante la pregunta que la respuesta, y tiene razón. Después de obtener una respuesta, lo más importante es la siguiente pregunta. Por hoy llegamos hasta aquí con el emprendimiento. En el próximo video te hablaré de cuánto dinero necesito para iniciar y del primer milagro de este proceso. Aunque te cueste creerlo, inicié jugando con colores con $80. Te contaré de esto con más detalles en el próximo video. También de la primera venta. Queda pendiente a la campanita, actívala. Paso a presentarte la obra Vida Entretenida, de la colección Vidas, creada en mayo de 2022. Vida Entretenida es una reflexión sobre las diferentes formas que tenemos de experimentar y disfrutar de la única vida que poseemos. Una vida entretenida es una vida llena de sueños, trabajo, realizaciones, diversión, responsabilidad, compromiso, amor, pasión, ilusión y mucha curiosidad. Esa curiosidad que nos hace detener en el camino cuando algo o alguien llama nuestra atención, y eso entretiene, a veces, por mucho tiempo. Esta pintura fue la segunda que pinté y ocurrió algo maravilloso. En la medida que avanzaba en la creación, esta obra se fue pareciendo a la vida de mi amado hijo. Disfruté mucho pintando este cuadro, recordé muchos momentos felices de nuestras vidas que, sin intención, quedaron plasmados en la obra. Esta pintura tiene una gran carga emocional y sentimental. Fue una grata experiencia crearla.
Todos los diseños de este video, originales y editados, pertenecen a la pintura Vida Entretenida. Es una obra muy generosa en su productividad. Estos diseños y muchos más están a tu disposición en nuestras tiendas de Society 6, Jugando con Colores y de Redbubble, Jugando con Color. Encontrarás los enlaces en la presentación de este video. Espero muy atenta a tus comentarios, preguntas, inquietudes y participación. Yo también quiero aprender de ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like a este video. Te doy las gracias de antemano. Te espero en el próximo video. Recuerda que te contaré sobre el primer milagro de este inicio empresarial, Jugando con Colores. Hasta pronto.